Dios me le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos y hermanas y amigos que nos siguen en nuestro canal y escuchan la palabra. Dándole la gracia al Dios poderoso cada día más, al Rey de Reyes, a Él toda honra, a Él toda gloria, a Él toda gloria, a Él toda honra, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad. Gracias cada día más, Padre, porque nos permite, Señor, estar haciendo tu voluntad y tu obra. Nos da la fuerza, nos da la salud, nos da la fortaleza espiritual para continuar predicando tu palabra. Y hoy vamos a tener la palabra leída en Juan, en su capítulo 8, del verso 1 hasta el 11. Tiene como título La mujer adúltera. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adúltero. La pusieron en el medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa, así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, a oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en el medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: y mujer, ¿dónde están todos? Ya nadie te condena. Y ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque cada vez más tu palabra enseña, Señor, que tu palabra es eficaz y que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Padre, cada día más que yo sea un mero instrumento para hacer tu voluntad y tu obra, que yo sea una vasija que tú estés llenando a través del poder del Espíritu Santo, Señor. Que a través de esta palabra, Señor, no caiga en el vacío, sino que quede en el corazón de cada uno de nosotros. Tú nos ayudes, Señor, a aumentar la fe cada día más. Y aquellos que no te conocen, que vengan a los pies de Cristo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El mensaje tiene como título La mujer adúltera. De la lectura de estos versículos, la poderosa palabra cada día más nos da una gran enseñanza. Y vemos cómo Jesús, aquí dice la palabra, que cada uno de ellos se fueron para su casa, es decir, los sacerdotes. Pero Jesús, como le dijo, cuando aquel fariseo quería seguir, dijo que la guarina tienen, gloria a Dios, donde recostar su cabeza, pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Vemos que Jesús en varias ocasiones se retiraba al monte de los olivos, allí se retiraba a orar, pero en esta ocasión vemos que Jesús
se fue al monte de los olivos y por la mañana regresó al templo a enseñar la palabra de Dios. Vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el que quitaba el pecado del mundo, que todos los poderes estaban encima de él, la gloria por dado por el Padre poderoso, todopoderoso, y vemos que no tenía ni siquiera donde dormir, que dormía en los montes. Gloria a Dios. Y mientras allí enseñaban el templo, los escribas y los fariseos le presentaron a una mujer que había sido sorprendida, según ellos, en flagrante delito, es decir, sorprendida cometiendo adulterio. Vemos que para la época, según establecieron los escribas y fariseos, la ley de Moisés, y vemos cuando le damos la lectura a Deuteronomio en su capítulo 22, verso 22, vemos que la ley establecía que cuando una mujer y un hombre eran sorprendidos en adulterio, la ley mandaba que tenían que morir. Pero vemos cómo aquí ellos le presentan esta trampa a Jesús de Nazaret para poder acusarlo de blasfemia, como ellos siempre lo acusaban, porque él decía que era el Hijo de Dios y que tenía poder para perdonar el pecado. Y vemos aquí, para poder acusar y encontrar pruebas para presentar en contra de él, siempre vivían buscando la ocasión para ponerle dilema, para ponerle encrucijada, para que Jesús pudiera caer. Pero Jesús no caía porque su hora no había llegado, y además estaba lleno del poder y de la sabiduría que le venía del Padre a través del Espíritu Santo. La gloria para Dios. Y vemos aquí que ellos la pusieron en medio y le dijeron, la gloria para Dios, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio, y la ley dice de Moisés que hay que matarla a piedra. Y vemos cómo Jesús, dice la palabra, que Jesús se inclinó y escribía en el suelo. Nos llama poderosamente la atención porque la palabra no registra qué era lo que Jesús escribía en el suelo. No sabemos si Jesús estaba escribiendo el pecado que había cometido la mujer, o si Jesús estaba escudriñando los corazones de los escribas y fariseos, o si Jesús estaba meditando cómo debía resolver este gran problema. Pero sí, la palabra nos dice que Jesús en 2 ocasiones se inclinó y escribía al suelo. Y vemos cómo Jesús les responde a los escribas y fariseos y le dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra en contra de la mujer. Dice la palabra que ellos fueron acusados por su propia conciencia, y desde el más viejo hasta el más joven se fueron. Y aquí vemos cómo entonces Jesús vuelve y le pregunta a la mujer que a dónde estaban los que acusaban, y la mujer dice, nadie. Y vemos cómo Jesús entonces le perdona el pecado a la mujer y le dice que se vaya y no peque más. Esto nos enseña que Jesús reconoció que la mujer había cometido un pecado, pero no la condenó, sino que le perdonó el pecado. Vemos cómo los escribas y fariseos estaban acusando a una mujer de pecadora, sin embargo ellos tenían más pecado que la propia mujer, porque la mujer se mantuvo en silencio, es decir, que reconoció que ella era pecadora porque nunca negó las acusaciones que le hicieron los fariseos. Pero algo que nos llama la atención de la lectura de este pasaje bíblico, vemos que si la ley establecía
que eran los dos que tenían que morir, vemos cómo estos fariseos solamente presentaron a la mujer y no presentaron al hombre, porque cuya finalidad no era que se le hiciera justicia a esta mujer, sino el plan era para acusar a Jesús, porque dejaron el hombre y la ley establecía que eran los dos, que no solamente era la mujer. Pero algo que nos llama poderosamente la atención es cómo Jesús trata a esta mujer. Y en el verso número, gloria a Dios, 11 dice, ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Él le perdonó el pecado, pero le hizo una advertencia que no volviera a pecar de nuevo. Si Jesús había condenado a esta mujer, pues iba a quedar en blasfemia su palabra, porque cuando le damos la lectura en Juan, en su capítulo, gloria a Dios, 3, verso 17, dice que Jesús no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Es decir, el papel de Jesús aquí, durante su ministerio, fue hacer la voluntad del Padre que está en los cielos y su obra. Y era predicar el evangelio, como estaba haciendo, que estaba en la sinagoga enseñando en el templo. Y vemos también que Jesús sanaba numerosos enfermos que se le presentaban y también aquellas personas que estaban endemoniadas. Pero también para la época, aquellas personas que tenían ciertas enfermedades, pues se podía entender que habían pecado o que también podía pecar su descendencia, y por eso Jesús siempre le decía, tus pecados son perdonados, y también a la vez le hacía el milagro de sanidad. Vemos que estos escribas y fariseos, ellos estaban buscando, acusando, sin embargo, ellos no estaban limpios. Por lo tanto, cuando Jesús les dijo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pues ellos, su propia conciencia lo acusó y tuvieron que abandonar la acusación que le habían presentado a la mujer, y por lo tanto Jesús le perdonó su pecado. La gloria para Dios. Pero vemos que cuando le damos lectura a Juan en su capítulo 1, verso 29, dice, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Solamente Jesús de Nazaret puede perdonar el pecado. No hay otro nombre dado aquí en la tierra que pueda perdonar el pecado, sino a través de Jesús de Nazaret, como lo hizo con esta mujer. Le digo, vete y no peques más. Pero cuando le damos la lectura, la gloria para Dios también, aquí en Marcos, en su capítulo 2, del verso 1 al verso, gloria a Dios, 11, dice la palabra, vemos cómo Jesús se le presentó un paralítico, es decir, él estaba allí predicando el evangelio y era una gran multitud que no permitían entrar por las puertas. Y vemos como 4 hombres con una fe genuina tomaron a este paralítico y por encima de una casa hicieron una apertura y pudieron entonces introducir el paralítico por el techo y llevárselo a Jesús. Y vemos cómo Jesús le dijo a este paralítico que su pecado había sido perdonado. Sin embargo, los escribas y fariseos acusaron a Jesús de blasfemia y dijo, ¿quién es este que perdona pecado? Porque solamente Dios puede hacerlo. Sin embargo, Jesús les dijo que cuál era más fácil, decirle, tus pecados son perdonados, o decirlo, levántate y toma tu lecho. Y vemos aquí, le vamos a dar lectura al verso 12. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios
diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Gloria, vemos, dice la palabra, que la fe que tenía esos 4 hombres, y vemos cómo Jesús de Nazaret sanó a este hombre que era paralítico, y le dijo que su pecado habían sido sanado. Pero también cuando le damos la lectura en el mismo capítulo 2 de Marcos, del verso 13, gloria a Dios, hasta el 17, vemos que Jesús hizo un llamamiento al Leví, y luego de que lo llamó, entró a la casa del Leví, y allí estaban con los discípulos y también con los pecadores y publicanos. Mientras Jesús compartía allí, comía con ellos y bebían, pues los fariseos le dijeron, ¿quién es este que come y bebe con los pecadores? Y vemos, le voy a dar lectura al verso 17, y cómo Jesús le respondió a los escribas y fariseos. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria a Dios, bendita es tu palabra. Vemos que Jesús vino a salvar y a buscar. No fue a los justos, sino a los pecadores. Pero para ello tú tienes que reconocer que Jesús es el dador de la vida eterna, que Jesús, si tú le confiesas tu pecado, eres fiel y justo para perdonar. Solamente tienes que acercarte a Jesús y confesar y aceptar a Jesús como el único salvador de tu vida, porque Jesús tiene poder para perdonar el pecado, porque el único Cordero que quita el pecado del mundo, porque Él cargó en la cruz del Calvario y venció allí la muerte con la resurrección, y hoy está a la dieta del Padre allí preparando morada, pero no nos ha dejado solo, nos ha dejado un guiador, un consolador, que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero cuando le damos la lectura en Lucas, en su capítulo 7, del verso 36 al 50, vemos que Jesús fue invitado por un Simón llamado el fariseo, y cuando estaban allí apareció una mujer que era de la mala vida. Y esta mujer entró donde estaba Jesús, en la casa de Simón el fariseo, y esta mujer desde el mismo instante llevó un perfume en un frasco. La gloria para Dios. Y ella se postó a los pies de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas mojaba los pies de Jesús, y con los cabellos, gloria para Dios, secaba, gloria a Dios, los pies de Jesús. Y luego tomó el perfume y también perfumó los pies de Jesús. Pero vemos que este fariseo les dice a Jesús que si él supiera la mujer que está a sus pies, no permitiera que le hiciera esto, porque esta mujer era de la mala vida. La gloria para Dios. Pero vemos entonces que Jesús le dice a Simón el fariseo, y le dice que un prestamista tenía 2 deudores, que uno le debía 500 denarios y otro 50, y que los dos no podían pagar las deudas, y que él decidió perdonar los dos a la deuda, a los 2 deudores. Y él le preguntó que cuál de los 2 perdonó más. Simón el fariseo le dijo, claro está, el que debía más. Entonces Jesús le dice, desde que entré a tu casa, tú no me brindaste ni siquiera agua para lavar los pies. Sin embargo, esta mujer, desde que llegó con sus lágrimas, me ha lavado los pies. Gloria a Dios. Y me lo ha secado con su cabello.
también tú no me ungiste con un ungüento ni siquiera la cabeza. Y esta mujer trajo perfume y me perfumó los pies. Gloria a Dios. Santo eres Jehová, bendito tú eres tu palabra. Y ahí mismo le explica Jesús que el que tiene mucho pecado, mucho será perdonado porque muchos has amado. Y por eso Jesús a esta mujer, porque esta mujer se humilló ante los pies de Jesús, se postró ante los pies del Mesías. Allí ese amor, reconociendo que ella era una mujer pecadora de la mala vida, pero esta mujer vino a los pies de Jesús, se humilló a los pies de Jesús, hizo una obra de caridad, de humillación en Jesús, porque ella amó tanto a Jesús que con su lágrima le lavó los pies, con su cabello le secó los pies y llevó un perfume. Vemos cómo esta mujer amó tanto al Mesías, aún siendo pecadora, Dios tiene misericordia, y vemos que la salvación es por gracia y por misericordia. Esta mujer mostró amor y mostró humillación y vino a los pies de Jesús. Por eso dice Mateo 11, verso 28 al 30, venid a mí todos los que estén cansados, que yo haré descansar. Aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallará descanso su alma. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. La carga con Jesús era la mujer de la mala vida, pecadora, pero se acercó y se humilló a Jesús, y sus pecados le fueron perdonados, porque tenía mucho pecado, pero amó tanto al Mesías, y el Mesías tuvo misericordia, porque él no vino a condenar a los pecadores, sino llamarlos a arrepentimiento. La gloria para Dios. Y vemos cómo en el verso 40, la gloria para Dios, de Lucas, en su capítulo 7, le vamos a dar lectura. ¿Qué le dijo Jesús, la gloria para Dios, a esta mujer pecadora? Santo es tu nombre. Y le vamos a dar lectura. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? Y le dice en el verso 48, vamos hasta el 50, le vamos a dar lectura. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mientras los fariseos y los escribas critican la obra que Jesús hacía, la obra de Dios, pero Jesús, mira cómo le dijo, tu fe, esta mujer tuvo fe. Por eso dice la palabra que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que se acerque con fe. Esta mujer confió en Jesús, que Jesús la podía liberar de esa atadura del enemigo que la tenía, de esa mala vida. Y aquí Él le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta mujer recibió el perdón del pecado y también recibió paz. No importa la situación por lo que nosotros estemos pasando, solamente tenemos que venir a los pies de Jesús, que Él nos perdona nuestro pecado y también nos da paz, nos da la vida eterna. Mi paz doy, no la doy como la del mundo. La gloria para Dios. No podemos llevarnos de la crítica que hagan los enemigos, porque nosotros nos acerquemos a los pies de Jesús. No tenemos que llevarnos de lo que el enemigo esté haciendo acusaciones y criticando, porque el enemigo nunca va a estar conforme con la obra de Dios. Los enemigos son aquellos, los fariseos, y hoy en día también hay personas que se dedican a criticar solamente, pero no hacen la voluntad de Dios.
Sin embargo, tú cuando te acercas a Dios tienes que acercarte con fe, que Él lo puede todo. El único Cordero, su único Hijo, que murió allí en la cruz del Calvario, resucitó por el pecado de todos nosotros. No importa la crítica, ven a los pies de Jesús. Como hizo esta mujer. Esta mujer se humilló a los pies de Jesús y allí quedó sepultada su mala vida. Sin embargo, Simón, el fariseo, quedó con su pecado porque no se humilló ante los pies de Jesús, ni tampoco reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, sino criticaba y decían que quién es este que tiene poder para perdonar el pecado. Lo acusaban que era un blasfemo porque decía que él era el Hijo de Dios. Cada día más la palabra nos enseña que Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Él vino a llamar a los pecadores. Jesús ama a los pecadores. Solamente, hermanos y hermanas, amigos, acércate a los pies de Jesús. No importa la situación que tú tengas, Él te limpia de todo pecado, Él te da paz, Él te da tranquilidad. Jesús solamente tiene la vida eterna, que es lo principal, porque Dios no quiere, dice el apóstol Pablo, que ningún hombre, ninguna mujer se pierda, sino que todo el mundo venga a la salvación. Pero Satanás anda como los leones rugientes buscando almas para devorar, pero Jesús da vida eterna. Solamente tenemos que creer en Jesús y acercarnos a Él. Que Dios me lo bendiga mucho. No se le olvide suscribirse a nuestro canal y darle like a este video, compartir este video con los demás personas para que la palabra de Dios, porque la fe entra por el oír y el oír es la palabra de Dios. Dice Romanos en su capítulo 10, verso 17. Que Dios me le bendiga mucho. Amén.